Hola, bienvenidos, bienvenidos todos. Estamos esta tarde para mí, siempre digo para mí porque sé que todo el mundo viene de diferentes lugares. Por ejemplo, nuestro ponente de hoy, que es Paul, pues debe ser la mañana para él. Él está en Utah. Y bueno, les damos la bienvenida a un webinar más de la serie de webinars de MyHeritage. Yo soy Sonia Mesa y eso, que se sientan bienvenidos, que se sientan en casa. Y bueno, después les vamos a ir contando una serie de anuncios porque aunque seguimos aquí con muchos webinars, muchas clases web gratuitas como siempre para aprender a usar las herramientas de MyHeritage y también otras, hemos ido un paso más allá y hace 2 semanas que hemos comenzado a emitir Facebook Live en español. Les recuerdo que todas las preguntas ya las pueden ir formulando. Yo luego al final de todo se las leeré a Paul. Y bueno, vamos a comenzar. Voy a comentarles acerca de Paul. Me imagino que se ve todo bien. Si no, por favor, avisadme. Paul, tú también que estás en audio me dices si no. Pero bueno, Paul, yo tengo la suerte de conocerlo. Hace unos años ya, yo creo. Sí, hace unos Paul, años. sí, ¿verdad, Paul? Yo era muy joven. Entonces, aquí justamente como dice la biografía, Paul Woodbury, se pronuncia así, espero que sí, se Sí, enamoró de la investigación genealógica desde que era muy joven y para perseguir su pasión por este campo estudió genética e historia familiar en la Universidad de Brigham Young o la BYU, que le sonará a muchos más, y para contribuir a su deseo de compartir sus conocimientos con los demás, que es algo muy bueno. También él tuvo un máster en tecnología educativa en la Universidad de Utah. Actualmente Paul trabaja como jefe de equipo de ADN en Legacy Tree Genealogies, que seguramente pues conocen la empresa, donde ha ayudado a resolver cientos de casos de genealogía genética. Además de la genealogía genética, Paul se especializa en la investigación en francés, español y escandinavo, y por lo que yo sé también habla francés y regularmente realiza sí, conferencias sobre temas relacionados con estas áreas. Sí, Paul, ¿verdad? ¿También habla francés? sí. ¿Escandinavo también o no? No hablo ninguno de los países escandinavos. Bueno, yo, a ver, voy a subir un poco mi audio porque te escucho bajito. Nos visitan amigos de un montón de lugares y ahora mismo yo, sin más dilación, voy a intentar no pelearme aquí con el ordenador y te voy a dar los mandos para que tú puedas eh, Perfecto. compartir. Ahora mismo, a aceptar y ya está. Y aquí estamos. ¿Se ve bien? Sí, se ve muy bien. Voy a Perfecto. quitar mi Bueno, micrófono, pero te gracias. escucho, ¿vale? Perfecto. Me avisa si hay cualquier Claro. problema. Gracias a MyHeritage por la oportunidad de estar con todos ustedes hoy día. Am, Quiero comenzar en primero decir que hace varios años que doy una clase en español, por lo tanto, ah, primero que nada, les pido disculpas si me equivoco en cualquier gramático o de palabras. Hace varios años que he tenido la oportunidad de compartir una clase en español sobre el ADN. Y bueno, como dijo Sonia, me encanta el ADN y la oportunidad que tenemos de utilizar el ADN para encontrar y descubrir más en cuanto a nuestras familias, en cuanto a nuestra genealogía. Y hoy día vamos a hablar en cuanto a consejos y trucos que usted puede utilizar para el análisis de segmentos con el buscador de cromosomas que se encuentra en MyHeritage ADN. Y um, para
para el seminario hoy día quiero compartir algunos de mis objetivos, lo que yo deseo para ustedes al final de esta presentación. Espero que puede priorizar las metodologías para analizar su ADN. Hoy día vamos a hablar del análisis de segmentos, pero ¿cómo se relaciona esta metodología en comparación a todos los otros metodologías que uno se puede utilizar en la investigación de su ADN? Vamos a utilizar el buscador de cromosomas de MyHeritage para aprender más en cuanto a nuestras coincidencias de ADN. Y algunos de los metodologías que vamos a proseguir con el buscador de cromosomas es interpretar los segmentos triangulados y cómo se triangula los segmentos. Vamos a hablar de segmentos inmediatamente adyacentes y también vamos a hablar de cómo interpretar los segmentos opuestos superpuestos. Y si no saben qué significan estas palabras o estas frases, no se preocupen, porque nosotros vamos a investigar qué significa segmentos triangulados, segmentos inmediatamente adyacentes, segmentos opuestos, superpuestos, y cómo utilizar estos tipos de segmentos para aprender más de nuestras familias. Y en el final vamos a considerar los segmentos compartidos entre sujetos múltiples. Antes que nada, quiero dar una pequeña introducción a qué es MyHeritage ADN y un poco de cómo funciona esta herramienta que nosotros podemos utilizar para nuestra investigación genealógica. Primero que nada, hay que recordar la herencia del ADN autosómico. Ahora, el ADN autosómico es el ADN que se encuentra en la célula de cada persona. Y los kits de ADN de MyHeritage son pruebas de ADN autosómico. Este ADN se encuentra en el núcleo de cada célula en nuestros cuerpos y se compone de más de 3.000 millones pares de bases. Es mucho ADN. Se organiza en 22 pares de cromosomas y nosotros recibimos 50% de este ADN de nuestro padre en la forma de 22 cromosomas de nuestro padre. Y también recibimos 50% de nuestro ADN autosómico de nuestra madre en la forma de 22 cromosomas correspondientes de nuestra madre. Entonces, para cada cromosoma que yo heredo de mi padre, heredo una cromosoma igual de mi madre. Para cromosoma 1 que recibo de mi padre, también recibo una cromosoma 1 de mi madre. Y bueno, estos porcentajes que recibimos de nuestros padres son exactos. Recibo 50% de mi padre, 50% de mi madre. Pero el porcentaje que heredo de mis antepasados más distantes solo se puede aproximar porque tenemos un proceso que se llama la recombinación, que mezcla el ADN antes de que se pasara a la próxima generación. Y
este proceso causa que solo podemos aproximar el ADN que recibimos de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Recibo aproximadamente 25% de mi abuelo, de cada abuelo, aproximadamente 12.5% de cada bisabuelo y aproximadamente a la mitad de cada generación yendo por el pasado. La recombinación es un proceso que forma segmentos y la recombinación es un proceso por lo cual el ADN se mezcla antes de que se pasa a la próxima generación. Entonces, en esta imagen se puede ver que yo tengo 2 cromosomas para comenzar y una cromosoma viene del padre, una cromosoma viene del madre. Aquí vamos a decir, por ejemplo, que este es el cromosoma, par de cromosomas 1. ¿Okay? Y aquí tenemos cromosoma 1 de padre, cromosoma 1 de madre. Y cuando las células en nuestros cuerpos crean las células que van a ser la próxima generación, los sperm y los eggs, no sé cómo decirlo en español, pero Esperma y los óvulo. Bien, bien, se entendió igual. esperma y óvulos. Gracias, Sonia. Nada. Y cuando nuestros cuerpos crean estas células, van por este proceso de recombinación. Y por lo tanto, mi cromosoma 1 de mi padre se pare con el cromosoma 1 de mi madre y se mezclan el ADN entre sí. Y el producto es que tenemos 4 cromosomas en el final. Este cromosoma puede ser en total del padre, como en este ejemplo, el ejemplo aquí. Puede ser completamente del madre o, y a menudo es, una mezcla del ADN del padre y de la madre. Y por lo tanto, este proceso de recombinación crea estas segmentos de ADN que recibimos de nuestros antepasados más distantes. Y este proceso de recombinación es muy importante para nosotros cuando estamos analizando estos segmentos que compartimos con nuestras coincidencias de ADN. Cuando se comparte el ADN con una coincidencia o con otra persona que ha hecho una prueba de ADN a MyHeritage, cuando compartimos el ADN, indica que al menos compartimos también un antepasado en común. Y dependiendo de cuánto ADN compartimos, podemos estimar la cercanía de nuestra relación. Cuando compartimos más ADN, es más probable que nuestra relación es más cercana. Cuando compartimos solo un poquito de ADN, es probable que nuestra relación sea más distante. Y podemos estimar esto por la cantidad de ADN que compartimos. Y esta cantidad se comunica en en centimorganos. Ahora,
vamos a hablar un poco de cómo priorizamos um, los, um, las investigaciones de la genealogía genética. En todas nuestros esfuerzos de la genealogía, nosotros seguimos un proceso de priorización, ¿cierto? Nosotros buscamos para los registros que es más probable van a ser importantes para nuestra genealogía. Y comenzamos con los registros y los archivos que son más probables a darnos información y que probablemente va a dar información que sea muy amplio, quizás un poco vago, pero a medida que nosotros vamos investigando nuestra genealogía, eventualmente nosotros obtenemos registros, obtenemos archivos que sean más específicos para las preguntas que estamos intentando contestar. Por ejemplo, si estoy investigando la genealogía de uno de mis abuelos y quiero, por ejemplo, escribir una biografía de mi abuelo, voy a comenzar con información de la familia, quizás. Después voy a buscar los registros civiles para mi abuelo, su registro de nacimiento, su partida de matrimonio. Quizás prosigo los registros parroquiales y eventualmente voy progresando a los registros notariales, registros censales, archivos militares, yendo a encontrar los registros que sean más específicos para las preguntas que estoy preguntando. Y este proceso de comenzar en los registros que sean más accesibles para nosotros y después ir para los registros más específicos es parecido a la priorización que también utilizamos con la genealogía genética. Quizás cuando yo prosigo investigaciones con la genealogía genética, comienzo con una investigación de la etnicidad. Después intento a invitar otros miembros de mi familia a también hacer pruebas y utilizar los resultados de sus kits de ADN para encontrar más. Después hago evaluación de los centimórganos o esta cantidad que estas personas compartan con los demás, con sus coincidencias de ADN. Utilizando las relaciones entre mis coincidencias de ADN, puedo crear agrupaciones genéticas para asignar unas agrupaciones de estas personas son relacionados por mi familia de mi abuelo paterno, por ejemplo. Y después de hacer todas esas cosas, eventualmente llego al análisis de segmentos. Y quiero compartir este imagen con ustedes para mostrar que el análisis de segmentos, las cosas que vamos a revisar hoy día, son una metodología que típicamente perseguimos un poco más bajo en nuestra priorización. Vamos a hacerlo después de investigar nuestra etnicidad, después de evaluar los centimórganos, después de investigar las relaciones entre nuestras coincidencias genéticas. Entonces, voy a hacer este análisis de segmentos un poco después de hacer estas otras metodologías.
Ahora, la priorización que nosotros seguimos en nuestras investigaciones genealógicas va a variar dependiendo de la situación en la cual nos encontramos. En este ejemplo, el análisis de segmentos es un poco más bajo en nuestra priorización. Pero si yo vengo de una comunidad donde se encuentra la endogamia, quizás voy a priorizar el análisis de segmentos un poco más alta en mi priorización, porque la endogamia es la costumbre de casarse dentro de los límites de una comunidad local, de una religión, de una etnicidad, y puede ocurrir cuando una comunidad es aislado por geografía, por religión, por lenguaje, y cuando la endogamia ocurre, lo que encontramos es que nuestras coincidencias de ADN comparten más ADN que esperaríamos considerando su relación más cercana. Es posible que nuestras coincidencias comparten más que una antepasado, más que una par de antepasados en común. Es posible que desciendan del mismo par de antepasados varias veces. Entonces, lo que ocurre es que hay más oportunidades que ellos reciban y heredan ADN compartidos entre nosotros. Y cuando esto ocurre, nosotros encontramos que las personas que vienen de una población endogámica comparten más ADN con otras personas en esta misma población que esperaríamos. Otra situación cuando yo priorizo el análisis de segmentos es cuando estoy investigando cómo me relaciono con coincidencias misteriosas. No puedo encontrar cómo me relaciono con alguna persona. Otra situación donde persigo el análisis de segmentos es cuando estoy mapeando mis cromosomas. Y este proceso es muy divertido. Es el proceso de encontrar los segmentos de ADN que yo recibí de mis antepasados más distantes. Y mapeando mis cromosomas me puede ayudar en ver cuáles segmentos recibí de antepasados específicos. Y por fin, el análisis de segmentos es muy útil cuando estamos intentando probar o encontrar evidencia para una relación. Y vamos a hoy día utilizar el buscador de cromosomas de MyHeritage para hacer algunos de estos tipos de investigación y de análisis. Me gustaría demostrar cómo llegar al buscador de cromosomas con MyHeritage. Primero que nada hay que entrar en su cuenta de MyHeritage y cuando entra van a encontrar esta página de inicio y vamos a venir aquí a ADN y cuando nosotros subrayamos esta parte de página, nos encontramos varias opciones y vamos a ir a herramientas de ADN. Aquí vamos a herramientas de ADN y hay tres herramientas que se describen aquí en esta página. Vamos a ir al buscador de cromosomas. Y el buscador de cromosomas, como se ve aquí, es
una herramienta para ver los segmentos de ADN compartidos entre usted y varias coincidencias de ADN, la cual puede apuntar a un antepasado en común. Y eso es importante porque cuando compartimos ADN con nuestras coincidencias, cuando compartimos el ADN con alguna persona, esto indica que nosotros también compartimos un antepasado. Ahora, este antepasado o antepasados pueden ser relaciones muy cercanas o muy distantes, pero investigando los segmentos nos puede ayudar a estimar a cuán cercanos estamos a estas relaciones. Vamos a explorar el buscador de cromosomas y vamos a ver esta página. Ahora, tengo permiso para demostrar cómo utilizar el buscador de cromosomas con los resultados de estas personas aquí. Y voy a ver qué es el ADN que comparto con estas personas. Ahora se puede añadir personas a su comparación por subrayar su tarjeta aquí. Y voy a añadir esta persona. Voy a añadir esta persona y esta persona. Y puede añadir y van a comparar aquí en nuestra lista de personas para la comparación. Si luego decide que no quiere comparar su ADN a una de estas personas, puede subrayarnos aquí y hacer clic en el X y va a borrarnos de nuestra comparación. Cuando tiene las personas a las cuales quiere hacer su comparación, va a hacer clic en comparar y el resultado es que nosotros vemos una tarjetita aquí que demuestra la cantidad total que comparto de ADN con estas personas, el número de segmentos que comparto y también el segmento más grande. Y cuando ya vamos un poco más abajo, nosotros podemos ver una representación de los segmentos que comparto con estas personas. Puedo ver aquí, si hago clic en uno de estos segmentos, va a darme unos datos en cuanto a este segmento específico. Por ejemplo, si hago clic en este primer segmento en cromosoma 1, puedo ver que yo comparto el ADN con Vonita Arlene Peterson Minor. Entre estas posiciones genómicas, también me dice el tamaño de este segmento es 121.8 por centimórganos. Y me puedo aprender un poco más de estos segmentos que comparto con esta persona. Ahora, también este buscador de cromosomas va a mostrarnos si hay segmentos triangulados. Y vamos a investigar un poco de qué significa un segmento triangulado. Vamos a hacerlo ahora y vamos a hablar de estos 4 trucos de cómo utilizar el buscador de cromosomas de MyHeritage, comenzando con la triangulación. Después vamos a hablar de segmentos inmediatamente adyacentes, segmentos opuestos, superpuestos y el ADN compartida entre sujetos múltiples. Entonces, ¿qué es la triangulación? Bueno, en el buscador de cromosomas, cuando nosotros hacemos una comparación, si hay una instancia cuando se muestra este pequeño rectángulo que
ya borda estos dos segmentos de ADN. Este significa que yo comparto ADN con, en este caso, C. Sadwicz en cromosoma 4 y también comparto en el mismo lugar ADN con D. Stoddard. Y nosotros sabemos que no solo compartimos ADN en este mismo lugar, pero también sé que C. Sadwicz y D. Stoddard también comparten ADN con el uno con el otro en este mismo lugar. Y eso es importante porque recuérdese que nosotros tenemos dos copias de nuestro ADN, uno que viene de nuestro padre, uno que viene de nuestra madre. Entonces, si hay un segmento triangulado, nosotros sabemos que, uno, este ADN, estas dos personas son parientes míos por el mismo lado de mi árbol genealógico. Yo sé que o ellos ambos son parientes paternos o ambos son parientes maternos. No es posible que uno sea un pariente paterno y la otra sea un pariente materno. Tienen que ser relacionados a mí por el mismo lado de mi árbol genealógico. Por lo menos por este segmento. Ahora, cuando analizamos este segmento, también sabemos que nosotros, estas tres personas, yo, C. Sadwicz y D. Stoddard, nosotros los tres compartimos un antepasado en común, que es la fuente de este segmento de ADN que los tres de nosotros compartimos juntos. Y esto es la triangulación. La triangulación es cuando persona A comparte un segmento con persona B y persona B comparte un segmento con persona C y persona C comparte un segmento con persona A. Los tres comparten el ADN en el mismo segmento de ADN. Esto es triangulación cuando persona A es una coincidencia, tiene una coincidencia con persona B, quien tiene una coincidencia con persona C, quien tiene coincidencia con persona A. No, esto no es la triangulación en todos casos. Es importante que el ADN que compartimos es en el mismo segmento, no solo que somos coincidencias los unos a los otros. Esto tampoco es la triangulación. Nosotros necesitamos saber que aunque yo comparte, si yo soy persona A, aunque yo comparte el ADN en un segmento específico con persona B, y yo comparto el ADN con persona C en el mismo segmento, o en el mismo área de mi ADN. Es importante que yo sepa que este ADN que comparto con B es la misma que yo comparto con C. Tiene que ser en la misma copia de mi ADN, ya sea paterno o materno. Tengo que saber que que persona B no es que persona B y persona C no son de lados opuestos de mi árbol genealógico. Esto tampoco es triangulación. Aunque yo sepa que persona B y persona C son coincidencias genéticas el uno al otro, es posible
particularmente en las poblaciones endogámicos, que hay una relación entre persona B y persona C que sea independiente de mi relación a persona B y mi relación a persona C. Entonces es importante que todas las personas están compartiendo ADN en el mismo segmento. Y esto es la triangulación verdadera. MyHeritage nos permite encontrar estos segmentos de la triangulación verdadera en su buscador de cromosomas y lo demuestra de la manera siguiente. Voy a compartir un ejemplo de cómo utilizar la triangulación para sus investigaciones genealógicas. Comenzamos de nuestra página de inicio y vamos a hacer clic en este lugar de ADN. Y después vamos a seleccionar coincidencias de ADN. Este nos va a traer a nuestra lista de coincidencias de ADN, todas las personas con las cuales nosotros compartimos un poco de ADN. Y después, para cualquier de estas coincidencias, vamos a hacer clic en el botón que dice revisar la coincidencia de ADN. Cuando yo hago clic aquí, voy a ver una tarjeta, un resumen de la información de esta persona. Voy a ver que nosotros compartimos 138 centimórganos, que es aproximadamente 1.8% de nuestro ADN que compartimos. Nosotros compartimos 3 segmentos. Voy a ver que esta persona es Sue Sudwicks. Ella tiene una edad entre 30 y 40 años. Es en los Estados Unidos. Y puedo ver que cuando nosotros vemos la cantidad que compartimos, es probable que nosotros somos primos terceros de segunda generación. Entonces, hay varias posibilidades de cómo nosotros podemos ser relacionados. Cuando yo voy un poco más abajo en esta página, voy a ver que hay un lugar donde se muestra las coincidencias de ADN que nosotros compartimos juntos. Aquí a la izquierda puede ver la cantidad de ADN que yo comparto con cada una de estas personas. Y a la derecha puede ver la cantidad de ADN que esta persona, C. Sudwicks, comparte con cada una de estas personas. Ahora, cuando yo veo este perfil de ADN, yo inmediatamente pienso en algunas cosas. Yo veo su apellido, Sudwicks, y yo reconozco este apellido porque yo tengo yo creo que era mi tercera bisabuela, y su apellido era Sudwicks. También veo algunos otros apellidos como Stoddard, que es el apellido de mi abuela paterna. Pero también veo el apellido de Woodbury, que es mi propio apellido. Y me confundo un poco porque veo que esta persona comparte el ADN con miembros de la familia de mi abuela paterna y también comparte ADN con miembros de la familia de mi abuelo paterno. Entonces, me confundo y estoy preguntando, ¿cómo estoy relacionado a esta persona? Bueno, aquí a la derecha de nuestra pantalla se puede ver este logo de
dos barras y un rectángulo que se combina estas dos barras. Y este logo indica que hay segmentos triangulados que yo comparto con Sysadweeks y también con estas coincidencias compartidas. Si hago clic en este logo, vamos a hacer clic para la primera persona en esta lista, para DStuttred. Voy a ver que en cromosoma 4 tengo un segmento triangulado entre yo, entre Sysadweeks y entre DStuttred. Y esta indica que Sysadweeks, DStuttred y yo, los tres de nosotros compartimos un antepasado en común. Bueno, yo sé que yo conozco mi relación a DStuttred. Él es mi primo una vez. Sí, él es el primo de mi padre. Y yo sé también que esta persona, nosotros dos, descendimos de un hombre que se llamaba Henry Sadweeks y su esposa Sarah Sweet, por su hija, quien se llamaba Emma Eliza Sadweeks. Entonces yo conozco esta relación y tengo es posible que Sysadweeks es también relacionada a nosotros por medio de esta misma familia. Pero después voy y hago clic en los logos de triangulación para otras coincidencias compartidos y veo que Sysadweeks también comparte ADN con una coincidencia que vamos a llamar coincidencia B. Y veo que en el otro segmento, en cromosoma 4, B es triangulado con Sysadweeks y yo. Y también hay otro segmento que comparto con Sysadweeks y este segmento de ADN se triangula con una coincidencia de ADN que se llama H o H. Bueno, si investigo mis relaciones a coincidencia B y coincidencia H, veo que ellos son parientes míos por mi familia Woodbury. Que ellos, los tres de nosotros, descendimos de Orrin Nelson Woodbury y su esposa Anne Cannon. Y cuando veo esto, puedo ver que en verdad Sysadweeks está compartiendo ADN conmigo que viene de dos diferentes líneas de mi propia genealogía. Entonces, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo es posible que yo comparto ADN con ella por estas dos líneas? Bueno, es porque ella también tiene estas dos líneas en su familia. Cuando nosotros investigamos la genealogía de Sysadweeks, vemos que ella en verdad desciende de Henry Sadweeks y Sarah Sweet, y entonces es primo, segundo, tercero, cuarto primo de mi padre. Pero también veo que ella desciende de Orrin Nelson Woodbury y Anne Cannon, y veo que ella es un cuarto primo también a mí por otra línea. Entonces se puede ver que utilizando la triangulación podemos encontrar nuestras relaciones a esta coincidencia de ADN misteriosa. Que aunque ella está compartiendo ADN con
miembros de mi familia Woodbury y también de mi familia Sudwicks, yo puedo ver que nosotros compartimos estas dos líneas en común. Entonces, demuestra cómo podemos utilizar el análisis de segmentos para encontrar nuestra relación a coincidencias misteriosas, pero también la importancia de utilizarlo para encontrar el origen y la fuente de cada segmento que compartimos en común. Nosotros compartimos dos pares de antepasados comunes. Ahora vamos a hablar de segmentos inmediatamente adyacentes. Y segmentos inmediatamente adyacentes es cuando yo comparto el ADN con persona 1 y comparto, y al punto que yo dejo de compartir el ADN con persona 1, yo comienzo a compartir el ADN con la persona 2. Entonces, cuando esto ocurre, cuando estoy compartiendo, dejo de compartir y inmediatamente comienzo a compartir con la otra persona, yo llamo a estas situaciones segmentos inmediatamente adyacentes. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Recordamos que la recombinación mezcla el ADN antes de que se pasara a la próxima generación. Y cuando esto ocurre, nosotros obtenemos ADN de un antepasado y después se mezcla y comenzamos compartiendo o heredamos ADN de un otro antepasado. Entonces, cuando nosotros vemos estos segmentos inmediatamente adyacentes, indica que hay un punto de recombinación aquí, donde en algún momento en mi genealogía, el ADN de uno de mis antepasados se mezcló con el ADN del otro antepasado. Y esto puede ocurrir en varias situaciones. Por ejemplo, consideramos el ADN de 3 descendientes de Juan y María. Vamos a llamarlos José, Ana y usted. ¿Okay? Usted es descendiente de Juan y María y José y Ana son sus primos que también descienden de esta misma pareja. Aquí José heredó, recordamos que en estos casos, el hijo de Juan y María puede pasar el ADN de Juan, puede pasar el ADN de María o puede pasar una combinación del ADN de Juan y María. Entonces, si José recibió el ADN de María y Ana heredó el ADN de Juan, no van a compartir el ADN el uno con el otro. Si yo heredo un segmento de ADN que comienza con el ADN de María y termina con el ADN de Juan a causa de la recombinación que ocurrió en la generación del hijo o de la hija de Juan y María, voy a ver que yo comparto el ADN primero con José y cuando dejo de compartir el ADN con José, voy a comenzar a compartir el ADN con Ana, porque yo comparto el ADN, heredé el ADN de María y de Juan. Entonces, tengo esta situación de de segmentos inmediatamente adyacentes. Otras posibilidades incluyen la siguiente situación. Puede ser que yo y Ana descendemos de Juan por su
esposa María y José desciende de su esposa Carmen. Entonces, es la misma situación en la cual yo heredo ADN de María y de Juan, Ana hereda ADN de Ana, de María, y José hereda ADN de Juan, ¿cierto? Entonces podemos tener todavía esta situación de segmentos inmediatamente adyacentes. También es posible que nosotros tres descendemos de diferentes esposas de Juan, pero nosotros tres compartimos Juan como nuestro antepasado en común. Juan tiene una copia de su ADN que viene de su padre, tiene una copia que viene de su madre, y si él pasó la copia paternal a Juan, a José, lo siento, y pasó su copia maternal a Ana, y si pasó una combinación de su ADN paternal y maternal a yo o a usted, vamos a encontrar que también hay posibilidades para segmentos inmediatamente adyacentes. Otra posibilidad, que Ana y yo descendemos de Juan y María, y que José desciende de uno de los antepasados de Juan o María. Otra posibilidad, que Ana y usted descienden de Juan por diferentes esposas, y que José también desciende de un antepasado de Juan. La posibilidad final que voy a compartir aquí es que yo desciendo de Juan y María, o usted desciende de Juan y María, y que José es un pariente de Juan y Ana es una pariente de María. En todos estos casos encontramos situaciones donde hay la posibilidad de estos segmentos inmediatamente adyacentes, donde nosotros tenemos una situación de recombinación entre usted, entre yo y entre nuestros antepasados comunes con estas personas. Entonces, los puntos principales que debe recordar en cuanto a los segmentos inmediatamente adyacentes es: si dos coincidencias comparten el ADN con usted en segmentos inmediatamente adyacentes, es probable que son del mismo lado de su árbol genealógico, ya sea paterno o materno. En un momento ocurrió la recombinación antes de que el ADN se pasara a usted. Y en muchos casos, un pariente de la primera se casó con un pariente del segundo, y uno de sus antepasados uno de los antepasados de usted es hijo o hija de este matrimonio. Ahora vamos a tocar los segmentos opuestos superpuestos. Aquí vemos los segmentos que yo comparto con mi abuela, que yo invité a hacer un test en MyHeritage DNA, ADN, y veo que aunque este segundo coincidencia que estoy analizando, aunque esta persona está compartiendo ADN conmigo en las mismas regiones que yo comparto con mi propia abuela, veo que ellos no son triangulados, porque no hay este rectángulo bordando estos dos segmentos. Tampoco aquí, tampoco aquí, tampoco aquí. Y veo que en todos estos casos, ellos comparten el ADN conmigo en la misma región, pero no son parientes el uno con el otro. ¿Qué significa esto? Bueno, esto
es lo que nosotros llamamos segmentos opuestos superpuestos. Y indica que una de estas personas es un pariente paternal, otra persona es un pariente maternal. Entonces, el punto principal es si dos coincidencias comparten el ADN con usted en la misma región, pero no son coincidencias el uno con el otro, son de lados diferentes de su árbol genealógico. Y estamos casi terminados. Vamos a hablar del ADN compartido entre sujetos múltiples. Aquí he hecho una comparación entre yo y 4 personas y yo conozco cómo se relaciona estas 4 personas los unos con los otros, pero no sé cómo yo me relaciono a su familia. Sé que estas 4 personas descienden de un antepasado que nosotros hemos identificado, pero no reconozco este antepasado en común entre estas 4 personas como persona en mi propia árbol genealógico. Cuando yo hago comparación entre yo y estas 4 personas, veo todos los segmentos que ellos comparten conmigo. Y si yo añado el total de todos estos segmentos que son únicos, voy a contar este segmento en cromosoma 3, este segmento en cromosoma 4, voy a contar la cantidad de todos estos segmentos que vienen de personas diferentes, pero también voy a contar este segmento en cromosoma 20, pero solo lo voy a contar una vez y voy a contar la cantidad del segmento más grande de la persona verde. Si añado las cantidades que comparto con todas estas personas en uno, puedo estimar la cantidad mínimo que yo compartiría con el antepasado común entre todas estas personas. El total del ADN que ellos comparten, lo siento. Perdón por meterme, pero me están diciendo que tenemos exactamente para terminar 1 minuto, porque se va a cerrar la sala. Y estoy casi terminado. Corriendo, vale. Si se conocen estas relaciones, podemos utilizar estos segmentos únicos para estimar la cantidad mínima que yo compartiría con el antepasado común entre estas 4 personas. Y esta cantidad probablemente no es todo lo que usted compartiría con el antepasado común. Estimar la cobertura del antepasado común puede ayudar a refinar esta estimación. Pero esto es un tópico para otro día. Entonces, hoy día hablamos de priorizar las metodologías, utilizar el buscador de cromosomas para interpretar la triangulación, los segmentos inmediatamente adyacentes y los segmentos opuestos, superpuestos, y utilizar los segmentos compartidos entre sujetos múltiples. Reconozco que esto es un poco avanzado, pero espero que esto les haya ayudado a reconocer algunas de las cosas que usted puede hacer con el buscador de cromosomas de MyHeritage para mejorar y ayudar a sus investigaciones genealógicas. Gracias a MyHeritage por invitarme a participar aquí. Si tiene preguntas para mí, puede contactarme en pwoodbury@legacytree.com. Si quiere aprender más de LegacyTree, puede visitarnos en legacytree.com/paulw. O si quiere aprender más de las cosas que estoy haciendo en mi propia genealogía, puede ver mi blog en Genealogenes.
Ay, Paul, muchísimas gracias. Yo ahora iba a mostrar mi pantalla, pero yo creo que nos tenemos que ir porque lamentablemente, pues ahora viene Daniel con otro webinar, ¿vale? Oh, no. Pero claro, claro, es ese problema, pero les agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Queríamos invitarlos a que se pasen sobre todo por MyHeritage en español en Facebook y porque todos los miércoles tenemos ahí una clase gratuita. Lo dicho, por favor, escríbanos las preguntas, les pedimos disculpas por no haber tenido tiempo para responderlas y ahora mismo pues dejamos la sala, pero muchísimas gracias por venir y muchas gracias, Paul, por ser tan didáctico y enseñarnos tanto, ¿vale? Gracias. Gracias, hasta luego, adiós. Hasta luego.